Bueno, como somos todos periodistas, no creo que sea muy necesario que os recuerde cómo ha sido el año 2021 en Cuba, que ha marcado el hito de las primeras manifestaciones multitudinarias en la calle, ese 15 de julio, que era precisamente la misma fecha en la que nacía el movimiento de Junior Archipiélago. Ese éxito en las manifestaciones se vio naturalmente oscurecido por las detenciones que se produjeron. Hay cifras variadas sobre cuántas personas acabaron en los calabozos. He visto cifras desde 500 personas... Más de 1.300. Más de 1.300. Más de 1.300 en estadísticas independientes porque no hay oficiales. Claro, es que hay cifras por ejemplo, tengo una ONG, Prisoners Defenders, que habla de 800 presos, pero bueno, vosotros probablemente tenéis informaciones más fidedignas, aunque a lo mejor no respaldadas por organismos independientes. En cualquier caso, una ola tremenda de detenciones, muchas de esas personas siguen en la cárcel y algunos pueden tener incluso peticiones fiscales de hasta 30 años de cárcel. Lo que ocurrió en el 15 de julio fue tan significativo que se pensó repetirlo 4 meses después. Había esta convocatoria del 15 de noviembre, una convocatoria que Junior tuvo especial protagonismo porque él pretendió 4 días antes, si no estoy equivocado, salir. Querías salir, si no estoy equivocado, tú solo, con una rosa para, digamos, abrir apetito al resto de personas que iban o que estaban convocadas. ¿Y qué ocurrió? Bueno, fue bastante complejo todo ese proceso. Nosotros primero nos habíamos manifestado el año anterior, en noviembre, el 27 de noviembre, hicimos algo que fue inédito. Nosotros no hablas de Archipiélago, sino de antes amigos de Archipiélago. Tuyos. Sobre todo un sector joven relacionado con la cultura y sobre todo con el arte independiente. En solidaridad con el Movimiento San Isidro, que es un grupo de jóvenes, también artistas, que se habían rebelado ante un decreto sobre la censura, un decreto que pretendía utilizar determinados prejuicios que hay en Cuba con músicas como el reggaetón, contra lo que ellos llaman la banalización del arte o un exceso de vulgaridad. O sea, un movimiento muy conservador dentro de la cultura y muy elitista pretendió iniciar una especie de campaña contra ese tipo de arte que ellos consideraban que no era arte, y el régimen utilizó esos prejuicios y utilizó ese pensamiento conservador para establecer un decreto que era un decreto de censura. Es decir, estaban utilizando supuestamente una lucha contra la banalidad, pero en realidad querían reprimir cualquier tipo de pensamiento libre o de expresión libre dentro del arte. Así surge ese decreto 349, el Movimiento San Isidro se opone, uno de los muchachos, un rapero del Movimiento San Isidro, es llevado a la cárcel. Ellos entran en huelga de hambre. Bueno, es más complejo que eso. Es una historia mucho más larga. Y los artistas más jóvenes decidimos plantarnos frente al Ministerio de Cultura para protestar por la forma en que los habían reprimido. Y eso se convirtió en cerca de 500 personas plantadas frente al ministerio durante varias horas, exigiendo un cambio con respecto a la dinámica que venía ocurriendo con los artistas y con el arte independiente y con los jóvenes rebeldes dentro de ese mundo cultural. Me interesa una precisión sobre lo que has dicho. ¿El reggaetón es considerado antirrevolucionario? ¿Y qué otras disciplinas? ¿El hip hop también? Explícanos un poco qué es la cultura alternativa que se considera antirrégimen. Es una historia larga porque... bueno, intenta hacerla corta. Sí. Porque... a ver, desde siempre en Cuba ha habido una especie de posición frente a cualquier forma de arte alternativa, underground, rebelde. Es decir, el rock and roll estuvieron prohibidos a principios de la revolución. Era prohibido escuchar un disco de los Beatles. Eso quedó registrado en la memoria colectiva de la gente. Había que escuchar los discos de los Beatles ocultos en la casa. Con la nueva trova, a pesar de todo, también hubo muchísima represión. El propio Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todos ellos sufrieron censura y persecución en su momento. Y más acá, bueno, expresiones como el rap, el hip hop, grupos como, no sé, Los Aldeanos, que es un grupo de hip hop muy importante dentro de Cuba, fueron perseguidos, hostigados, finalmente tuvieron que salir al exilio. Y finalmente el reggaetón. Lo que pasa es que este tipo de expresiones bien populares que tienen que ver con estos barrios marginados, donde más se sufre la miseria,
la injusticia social dentro de Cuba, casi siempre son antisistema y casi siempre están poniéndole cara, ¿no?, a la represión, a la censura, a la miseria que hay en el país. Y obviamente el régimen responde de forma agresiva. Bien, gracias por esa... Beethoven espero que no sea contrarrevolucionario. Depende. Incluso la oda a la alegría que puede ser antirrevolucionario. Podría considerarse, bueno, depende. Es decir, hay un evento en Cuba que se llama Romerías de Mayo, que es un evento cultural que se hace en Holguín, que utilizan el himno de la alegría como la canción tema, pero hay versiones que se han intentado hacer que no han sido muy bien vistas. Tú has sufrido también ese tipo de situaciones en la música que escuchas. Ahí yo creo que es importante puntualizar que más que el mensaje o el contenido o el género, lo que persigue el régimen cubano es la forma en que se realiza, si es independiente a sus instituciones. Lo que no tolera el gobierno cubano es no tener control absoluto de cada paso, movimiento, cualquier cosa que haga la gente. Entonces, todo lo que se escape de su control, así mañana tú fundes un partido comunista, ellos no lo toleran. No lo toleran. De hecho, este año ocurrió un hecho que pone de ejemplo todo esto, que fue una manifestación que ocurrió en Obispo, que es una de las arterias más transitadas de La Habana Vieja en específico, y hubo un muchacho que sacó un cartel que decía socialismo sí, represión no, y fue detenido, fue encarcelado y fue además reprimido con violencia, porque sencillamente el Estado cubano lo que no tolera bajo ninguna circunstancia es que se hagan cosas, sea lo que sea, una rosca o un poema o lo que sea, de manera independiente, sin pasar por los mecanismos que ellos tienen establecidos. Y eso es lo que ha generado también tanta represión, porque es que en un mundo donde cada vez las tecnologías avanzan más y se democratizan más los procesos de producción de sentidos, de mensajes, de un montón de cosas, pues entonces es muy difícil mantener ese control. Bueno, supongo que todo el mundo conoce quién es Junior, quizá no todo el mundo conozca a Mónica. Mónica tiene 32 años. 33 ya. Vaya, lo siento. Lleva un año con nosotros, llegó a España, a Madrid en el 9 de enero con Filomena. Exactamente. Tiene en su honor ser finalista hace 2 años del Premio Gabo. Empezó a trabajar como periodista, si no me equivoco, en el 2015. Y he leído una cita tuya que me ha gustado mucho. Yo creía en la Revolución Cubana hasta que me fui informando y empecé a ejercer el periodismo. Es decir, que algo de la propaganda oficial caló en tu manera de ser hasta que empezaste a ser adulto y empezaste a recopilar información. Sí, bueno, voy a precisar, yo fui finalista del Premio Gabo en 2016 y lo gané en la categoría Texto Igual en 2019, fueron dos ocasiones. Y yo empecé a hacer periodismo en 2012, pero periodismo independiente en 2015, porque antes estuve trabajando para el Estado como parte del servicio social. Y con respecto a esto, o sea, es muy difícil que en Cuba, un país donde Internet llegó a cuentagotas en 2013 y donde los datos móviles llegaron en diciembre de 2018, o sea, ayer, tú tengas una visión muy distinta a la hegemónica en el país. Porque tú, desde que tienes 4 o 5 años, tú creces escuchando consignas. O sea, toda la educación en Cuba está ideologizada y no hay otras escuelas y no hay otro sistema que proponga una educación distinta. Yo crecí en un país donde habían 2 canales, Cubavisión y Telerreverde, y veía, por supuesto, películas de Estados Unidos porque las pirateaba el mismo régimen y las ponía, pero el 95% de la información que yo consumía en Cuba era información generada por una dictadura con un propósito muy claro. Y mi familia no era aguerrida, lo que se entiende en Cuba como aguerrida, porque mis padres eran economistas, no tenían una carrera política ni nada por el estilo, pero tampoco era una familia disidente. Entonces, si tú no naces en un contexto de una familia disidente o tienes muy cercana esas experiencias, te cuesta mucho salirte de esa lógica, ¿no? Ver el mundo más allá
de lo que te dicen, porque es que es como el mito de las cavernas de Platón, que tú estás en una caverna y tú no sabes lo que es la luz, y hasta que tú no ves la luz, y esa luz en mi caso, en el caso de muchos cubanos, ha sido la información, tú no concientizas qué es lo que está pasando. Hasta que tú no llegas a las comunidades y hablas con la gente y te enteras y empiezas a escribir, tú no te das cuenta de cuál es el país que estás viviendo. Y sobre todo hasta que tú no empiezas a vivenciar en tu propia piel la represión y la violencia política, tú no te das cuenta de qué es lo que tienes delante, de cuál es el monstruo que tienes delante. Y yo creo que en ese proceso de concientización todavía estamos en Cuba. Internet ha ayudado muchísimo, 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 y ha sido un arma de doble filo para el régimen. Y todavía es muy temprano, ¿no? Hay gente que dice, pero ya llevamos 62 años, incluso 50 los de Batista, casi 70. Pero en realidad estos procesos, estos despertares en Cuba son muy recientes y yo creo, yo los ubico sobre todo con la apertura de la sociedad a Internet en 2013. Y imagínense, cuando abrió en 2013 era a $4.25 la hora de Internet, en sitios específicos controlados por el gobierno. Luego lo pusieron en parques públicos a $2 la hora, hasta que, yo no sé, yo cuando me fui de Cuba creo que costaba como $1 la hora, y hasta que pusieron los datos móviles en diciembre de 2018, y todavía en muchos hogares no hay internet, o sea, en la mayoría de los hogares en Cuba no hay internet, o sea que quien quiere conectarse tiene que hacerlo a través del celular o ir a un parque. Entonces imagínense o sea, las posibilidades que pueden tener las personas ahí en una isla donde todo lo controla el Estado, la salud, la educación, todo, absolutamente todo, y de pensar, de buscar otras lógicas distintas, ¿no? Supongo que todo el mundo sabe que la Constitución cubana prohíbe los medios privados y que los periodistas independientes están condenados a tarde o temprano a abandonar el país. La Sociedad Iberoamericana de Prensa ha pedido al gobierno que cese esa persecución contra los periodistas que se atreven a hacer periodismo, sobre todo en las redes sociales. Según los datos que he estado buscando, se han encarcelado recientemente a 2 reporteros, Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, sí, a un youtuber, Joandi Montiel. Aquí en España, bueno, tuvimos una especial sensibilidad porque también se abrió proceso contra la segunda corresponsal de ABC, Camila Acosta, y también contra Mari Carla Ares de Amanecer Habanero. Cuba además tiene el honor de, dentro de la lista que elabora todos los años Reporteros Sin Fronteras sobre los países en donde se respeta más o menos la libertad de prensa, son 180 países, está en el 171, quiere decir que enhorabuena que no estáis en el 179. Pero bueno, nos esforzamos. Exacto, yo creo que si seguís esforzando podéis todavía llegar más abajo. Es el objetivo. Pero la competencia está dura en la región. Es verdad, es verdad. Por ejemplo, se matan muchos más periodistas en México. Sí. ¿Vosotros no tenemos casos de ningún periodista así asesinado a sangre fría o me equivoco? A ver, la tradición de Cuba desde siempre no es una tradición violenta. Es decir, la historia de Cuba no ha sido tan violenta como quizás la historia de otros países en la región latinoamericana. Pero hay muchas formas de matarte. Y en esas otras formas de matarte, que es silenciarte, bloquearte, eliminarte, probablemente en Cuba haya muchísimos más asesinatos de ese tipo. Igual, yo ahí quisiera acotar 2 cosas. La primera es que estamos en un país prácticamente sin memoria histórica y cuesta mucho hacer afirmaciones rigurosas con respecto a estos temas porque no se ha documentado la mayoría de las cosas que han ocurrido. Por ejemplo, la masacre de Remolcado el 13 de marzo, la masacre de Río Caníbal, que fueron asesinatos a sangre fría llevados a cabo por el gobierno, están malamente documentados. Y hay una organización como Archivo Cuba que habla de miles de personas asesinadas por motivos políticos en Cuba, que ha documentado a partir de entrevistas, de testimonios a personas, porque es la única manera de generar algún tipo de registro. No hay acceso a nada, ¿no? O sea, el gobierno cubano no desclasifica información, no permite que organismos internacionales entren y revisen nada. Es como
una caja fuerte en cuanto al flujo de información. Entonces, sí tenemos contacto de muchas de esas historias porque están los sobrevivientes y están las víctimas. Por ejemplo, de Remolcado 13 de marzo sobrevivieron personas que pudieron contar todo lo que pasó ese día, pero por ejemplo de Río Canimar, ¿no? Prácticamente no hay sobreviviente, pero hay las personas de esa comunidad que contaron lo que escucharon y demás. Entonces todo está en esa nebulosa y es muy difícil. Yo no me atrevería a afirmar que no se han asesinado periodistas así en Cuba. Ahora, lo que sí es cierto es que el tipo de violencia que se ejerce en Cuba es muy distinta a la de América Latina. Y con esto yo sí quiero, teniendo en cuenta cuál es el contexto actual de América Latina, con El Salvador, con Nicaragua, con Venezuela, quiero llamar la atención porque me parece que ha sido una violencia muy subestimada precisamente porque no aparece muerto en la calle y que ha generado un sistema que ha sido destructivo. Porque sencillamente lo que ha hecho el gobierno cubano es desarrollar una estrategia represiva que se apoya en la destrucción de las instituciones democráticas y que mantiene como un vuelo bajo para no levantar las alarmas internacionales. Entonces, por ejemplo, si tú eres un periodista en Cuba, a ti te interrogan un día, durante 6 horas te llevan a un punto que tú no sabes a dónde te están llevando, hombres que tú no conoces, y durante 6 horas te pueden estar interrogando y sometiéndote a amenazas de todo tipo. Al otro día te lo vuelven a hacer, eso pueden hacerlo varias veces a la semana, pueden arrestarte en tu vivienda, poner un cerco policial, impedirte salir, pueden presionar a tus familiares, pueden presionar a tus amigos, a tus parejas para que no se acerquen a ti, para que se alejen, pueden negarte la atención médica porque todos los hospitales son controlados por el Estado y la seguridad del Estado además tiene control absoluto sobre todos los médicos, pueden expulsarte de la universidad como fue el caso de Carla Pérez, una muchacha que luego además la desterraron porque pueden negarte la entrada a Cuba, pueden negarte la salida de Cuba, o sea, la seguridad del Estado controla absolutamente tu vida, todas las personas que están alrededor tuyo. Entonces tú no tienes además una sola institución judicial a la que tú ir y presentar una demanda, porque todas están controladas por la seguridad del Estado. Absolutamente todas. La seguridad del Estado decide cuáles sentencias, cuándo los juicios, si en una semana. O sea, en 2003 se sentenciaron a muerte a unos jóvenes por secuestrar una lanchita que al final no pincharon ni con un alfiler a nadie y los mataron en 10 días. Los mataron en 10 días, los fusilaron y no pasó nada. No pasó nada. De los 75 que muchos vinieron para acá, para España, entre 2010 y 2012, de la Primavera Negra, que eran activistas y periodistas, las sentencias fueron de hasta más de 20 años de privación de libertad. Y las cárceles en Cuba son sistemas de tortura, porque las cárceles en Cuba están hacinadas, hay enfermedades, en fin, un largo etcétera. Entonces, cuando tú pones todo eso, de pronto, no, 800 presos políticos, no, en México los matan. Pero es que no tienen que matarlo. O sea, en Cuba sencillamente es tan efectivo que ha destruido las instituciones democráticas de tal forma que no tiene que matar a los periodistas. Porque si tú puedes impedirle salir de su casa, tú puedes criminalizarlo, tú puedes ponerle un proceso judicial de lo que se te ocurra. Porque es así, la seguridad del Estado puede decir de pronto, no sé, perversión de menores y ya. Y nada, no hay una contraparte, no hay una organización, no hay nada, absolutamente ningún contrapoder, ningún partido, nada, absolutamente nada, que pueda cuestionar esa decisión. Entonces, en eso yo quería, para ya cerrar, llamar la atención, ¿no? Cuando se habla de violencia en Cuba, que tengan muy en cuenta eso, ¿no? O sea, no nos mata porque no nos hace falta matarlo. Porque ya pasamos eso. Y en ese sentido creo que sí es muy necesario que en todas las sociedades estemos alertas al tema de las instituciones democráticas, de cómo se pueden destruir para precisamente mantener sistemas como el de Cuba. Mónica, me comentabas antes algo que quiero también compartir con todas las personas que están con nosotros y es el diferente tratamiento que hay cuando se detiene a un periodista, si es hombre o si es mujer. Voy a preguntarle primero a Mónica y después te pregunto a ti, pero el caso de ella es realmente espeluznante. Bueno, yo le estaba contando que mi primera experiencia, cuando yo realmente me di cuenta de esa diferencia, fue en 2016 a una detención que yo tuve en Guantánamo. Estaba reportando el paso del huracán Matthew por la provincia, más que el paso, el impacto, porque ya había pasado cuando llegué, y éramos un equipo de 9 periodistas, habíamos 3 mujeres y 6 hombres. Y en esta detención, que fue como que al día siguiente de llegar a la provincia, nos llevaron a una unidad militar al segundo día de la detención
y en esa unidad militar, la unidad militar de Guantánamo, a las 3 mujeres nos obligaron a quitarnos la ropa, a revisarnos. Incluso una muchacha que tenía los senos más grandes tuvo que levantarse los senos, levantarte el pelo, agacharte, pujar, toser, para que ellos constataran que tú no tenías introducido dentro de tu vagina ningún dispositivo que fuera a derrumbar el gobierno. Y entonces, son procedimientos que son específicos de las mujeres. En esa experiencia, ninguno de los otros 6 hombres fue sometido a eso, fue con mujeres, pero se imaginarán lo humillante que tuvo que haber sido. Y luego, cuando esto se empieza a denunciar más, pues entonces a los hombres también, primero a los hombres homosexuales, que no es casual, y luego a los hombres en general también los empiezan a someter a esto. Pero luego de muchas denuncias de organizaciones feministas de por qué este ensañamiento por las mujeres, y la solución de ellas cuál fue, pues vamos a desnudarlos a todos. Entonces, tú te das cuenta de que hay un sesgo de género muy marcado, porque, por ejemplo, la mayoría de los interrogatorios, al menos todos mis interrogatorios, yo tuve cerca de, 8 o 9 interrogatorios en Cuba, fueron con hombres y fueron interrogatorios muy hostiles porque había amenazas, porque fueron en lugares que yo no conocía, que no me dijeron a dónde estaba yendo, que mi familia no estaba informada de dónde yo estaba, estaba ahí contra mi voluntad. Y la mayoría yo no conozco un solo caso de una mujer que no haya sido interrogada por hombres. Solamente yo le explicaba que cuando van a amenazarte con el tema de quitarte la custodia de tus hijos, que es otra de las genialidades de la seguridad del Estado, entonces se utilizan a mujeres como parte del organismo de menores del Ministerio del Interior. Y también a mí, cuando me pusieron una multa en 2020 por mis publicaciones en Facebook, básicamente publicaciones periodísticas, pero bueno, las de las redes sociales, en base al decreto ley 370, otro de los decretos leyes que ellos crean para censurar, fui la única periodista de mi medio que le pusieron esa multa, y a todos los demás hombres los habían interrogado. Y ya para cerrar esta pregunta, que era lo otro que te explicaba en la entrevista, yo siento en mi experiencia que es muy difícil denunciar la violencia de género en estos casos, porque ellos la ejercen por debajo de la violencia política. Entonces, una vez que ellos están ejerciendo la violencia política, ahí ellos, por supuesto, también incluyen todos los demás prejuicios que puedan tener, raciales, machistas, homofóbicos, y ejercen ese otro tipo de violencias. Entonces, casi siempre lo que queda en evidencia es toda la violencia política, pero por detrás hay mucha violencia de género, porque los agentes de la seguridad del Estado, al menos los que yo he conocido, son extremadamente machistas, y cuando tú eres una mujer y ellos te dicen, te vamos a meter presa, están dando golpes en la mesa y te están gritando, y tú te mantienes firme, eso ellos lo entienden como un cuestionamiento de sombría, ¿no? Yo no te estoy intimidando a ti que eres una mujer, pues entonces yo me estoy sintiendo, a lo mejor lo hacen de manera inconsciente, yo no digo que sean procesos conscientes, porque al final el machismo es en gran medida inconsciente, pero yo sí sentí eso, que de pronto el ser mujer y el desafiarle y mantener tus criterios, ellos lo entienden como un cuestionamiento a sombría, y lo vuelven personal y te dan golpes en la mesa y no sé qué, y se levantan y gesticulan, y un montón de cosas que son agresivas y que tienen detrás toda la violencia de género también, ¿no? Sí, y también dentro de los hombres hay diferencias, como bien tú decías. Por ejemplo, el día 11 de julio nosotros estábamos frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión pidiendo los 15 minutos de derecho a réplica, y nos lanzaron a un camión de basura, un camión que se usa en Cuba para recoger escombros. Ahí nos tiraron como si fuéramos sacos de escombros o sacos de basura. Pero a quien golpearon con ensañamiento fue justamente a un joven que es activista por los derechos de la comunidad LGTB y que es abiertamente homosexual. Con él fueron mucho más duros, lo golpearon encima del camión, y cuando llegamos al Vivac, a la cárcel, allí también lo golpearon. Yo pude darme cuenta de un tratamiento diferenciado, sobre todo con negros, homosexuales y menores de edad. En la celda nuestra había un niño de unos 16, 17 años, y con él eran particularmente violentos. Y cuando nos enfrentábamos los demás para intentar defenderlo, decíamos, no lo golpeen, no le hagan eso. Decían, no, ellos son los más peligrosos porque no la piensan. Entonces, con ese sector, con el sector de los adolescentes, de los que tienen 15, 16, 17 años en Cuba, en las cárceles sobre todo, son muy violentos porque creen que son los que más posibilidades tienen de rebelarse, de enfrentarse, tienen menos que perder y están dispuestos a ser mucho más rebeldes.
Y lo peor dentro de Cuba es a veces ese silencio de una comunidad, de la comunidad de los artistas, del gremio de los artistas, de los intelectuales, que prefieren hacer silencio porque creen, durante 60 años les han metido en la cabeza que hacer silencio es una muestra de inteligencia. Y casi siempre cuando tú empiezas a mostrarte rebelde, se acerca tu maestro o alguien en quien tú confías mucho y te dice, tienes que ser inteligente. Es decir, ser inteligente para ellos es quedarse callado, es no decir nada, es mirar hacia otro lado. Y lamentablemente también ocurre a nivel internacional. Hay una buena parte de la comunidad internacional, sobre todo una parte de intelectuales y artistas relacionados con la izquierda, que prefieren hacer silencio porque creen que cualquier crítica a esos abusos, a esa injusticia, que no tiene nada que ver con izquierda, que es sencillamente un régimen dictatorial, absolutamente violador de los derechos humanos, pero creen que si criticas estás haciéndole daño a la ideología. Para mí, los regímenes como estos no tienen ideología. Han usado la ideología para empoderarse, para mantenerse en el poder, para conservarlo. Y les da igual agarrar de la derecha, agarrar de la izquierda, les da igual. Ellos necesitan sentirse parte de algo que a nivel mundial salga a responder por ellos cuando se les vaya la mano. Y en ese sentido yo creo que hay mucha hipocresía por parte de la izquierda internacional. Y hay también mucha ambigüedad por parte de gobiernos democráticos que dicen tener un compromiso con la democracia, con los derechos humanos, y sin embargo apoyan o continúan apoyando o por lo menos haciendo silencio o no llamando a las cosas por su nombre con estos regímenes totalitarios, abusivos, criminales. En Cuba hay dos tipos de intelectuales con respecto a la revolución. Los que creen que el unicornio azul se perdió, o sea, no es que crean en el proceso ni en la revolución, todo el mundo está decepcionado, todo el mundo sabe que aquello ha sido un fracaso, pero bueno, está la nostalgia de lo que pudo ser. Y ese sector de intelectuales creen que han perdido su unicornio azul, pero que sería posible recuperarlo con algunos cambios, con algunas reformas, con alguna pequeña apertura. Y estamos otros que creemos que el unicornio azul nunca existió. Yo formo parte de los que creemos que el unicornio azul nunca existió. Fue un engaño, una ficción, una estafa. Una estafa en la que lamentablemente, bueno, tú decías que habías creído en algún momento en la revolución. Yo creo que es imposible que un niño en Cuba, todos nacimos bajo la revolución, salvo 2 o 3 ancianos, dentro de Cuba la mayor parte de los cubanos nacimos en ese proceso. Y desde que tienes 6 años, tienes que pararte en la plaza de la escuela todos los días a gritar que vas a ser comunista como el Che. Es muy difícil que cuando te pasas 17 años de tu vida gritando eso, no sé, tiene que pasar algo dentro de ti. Yo digo que es que a mí las vacunas no me hicieron efecto o que la compota no me hizo proletario, porque te están alimentando todo el tiempo con ese fundamentalismo, porque no es ideología, con ese fundamentalismo que es casi una forma de religión dentro de Cuba, donde Fidel es Mahoma y qué sé yo, Lenin es Alá. Y eso te lo enseñan como una catequesis a repetirlo todos los días para que te entre en las venas. Hay una cosa muy interesante en esto que acabas de decir sobre los dos tipos de intelectuales, y es una pena que no esté con nosotros la tercera invitada, Nayaré, porque ella justamente ha recibido el premio Rey de España por un documental sobre Leonardo Padura. El título es Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora. Por lo que ella misma ha dicho, en ese documental se pueden escuchar cosas que no se escuchan habitualmente y que no se dicen en Cuba porque él tiene muy poco eco en los medios locales. Es decir, es como alguien con un gran reconocimiento, un gran eco en el mundo latinoamericano y sobre todo en España, pero no en Cuba. ¿Dónde estaría Padura? ¿En cuál de los dos grupos de intelectuales? A ver, él podría decir en determinados espacios que el unicornio azul, pero él sabe que no existió. Es decir, él lo sabe y ahí en su obra se nota. En su obra se nota. De todas formas, ser intelectual en Cuba automáticamente es convertirte en alguien sospechoso. La historia de la revolución ha sido una relación de sospecha con los intelectuales. Desde aquel discurso, Palabras a los intelectuales, que fue un discurso tremendamente terrible para la historia de la cultura en Cuba, porque fue el inicio de un proceso de censura donde Fidel utilizó aquellas palabras, donde parafraseaba a Mussolini y donde dijo con la revolución todo, contra la revolución ningún derecho. Estaba de alguna manera parafraseando la frase de Mussolini en el discurso de Ascensión, todo con el Estado, nada contra el Estado. Fidel dicen que era un lector de Mussolini muy ávido, que incluso en Nueva York compraba muchos libros de Mussolini. Bueno, el final
de la historia de Maxwell Verá. Su discurso más famoso cuando fue juzgado por el asalto al cuartel Moncada es el mismo final de mi lucha. La historia de Maxwell Verá, condenarme. Es decir, había una relación con ese tipo de lectura por parte de Fidel. Una afinidad. Y siempre hubo una especie, hay quien dice que no, es decir, yo por supuesto no viví aquel discurso de palabra a los intelectuales, pero hay quien dice que él acostumbraba llegar a los lugares para reunirse, quitarse el sambrán con la pistola y colocarlo encima de la mesa. Cuando te enfrentas al líder máximo, el hombre al que se le posó una paloma en el hombro cuando entró a La Habana, es decir, con toda esa mistificación que se había hecho, que los medios contribuyeron mucho a convertirlo en un monstruo, los medios contribuyeron a eso, hay una responsabilidad en los periodistas de la época grande en la construcción de ese monstruo. Cuando ese señor se para delante de ti, pone la pistola sobre la mesa y te lanza aquellas frases, aquellas sentencias cerradas, los intelectuales no podían hacer otra cosa que obedecer. Hay un caso muy particular, muy valiente, de un dramaturgo cubano muy conocido, Virgilio Piñera, que al menos tuvo el coraje tremendo de pararse y decir: yo tengo miedo. El yo tengo miedo de Virgilio Piñera es una de las frases más valientes que se pudieron decir por parte de la comunidad intelectual en ese tiempo. Y yo creo que la comunidad de los intelectuales cayó en esa presión. Unos se fueron del país por miedo y otros permanecieron en el país por miedo, y muchos de los que fueron más masacrados, avasallados, aplastados dentro de Cuba, hoy aceptan medallitas porque de alguna manera siguen con 80 años, con casi en el final de su vida, siguen teniendo el miedo de Virgilio. ¿Cómo ves tú el caso Padura? Bueno, yo creo que es una persona que refleja su generación, la complejidad de su generación. Considero que fue un periodista que aportó al periodismo cubano que hizo en ese momento, incluso dentro de los medios estatales en los que participó, que llevó un poco más allá el periodismo, eso hay que reconocerlo. Y como narrador también tiene muchas virtudes, pero como intelectual yo hay cosas de las que discrepo con él, creo que todavía no es, y quizás nunca lo sea, ¿no? Y tampoco yo lo espero, pero creo que no es lo suficientemente riguroso con respecto a la realidad de Cuba. Sencillamente creo que es su generación, ¿no? ¿Riguroso en qué sentido? ¿Crítico? Sí, más que crítico, yo hablo de rigor porque, o sea, no es el criticismo por el criticismo, o sea, para mí el rigor pasa por eso mismo que decía Junior, de llamar a las cosas por su nombre y de buscar la verdad. Entonces, o sea, es imposible que una persona como Padura, que es escritor, que viva en Cuba, que pueda entrar y salir libremente del país, sea totalmente crítico. Si Padura fuera totalmente crítico o totalmente riguroso, estaría regulado o ya hubiera tenido que exiliarse. O sea, dentro de todo, el hecho de que él sea asimilado, quizás con asco por el sistema, pero asimilado porque ha sido publicado en la isla y tal, demuestra de que sus posturas son tolerables por el sistema. Y son tolerables porque no son lo suficientemente confrontativas con el sistema. Entra dentro de también un tipo de escritor y un tipo también de emprendedor, porque o sea, al final su carrera es como un emprendimiento que de alguna forma yo creo que ayuda a legitimar al régimen. Tenemos personas que nos critican, y este es un ejemplo de los que nos critican, pero nos critica hasta un punto. Trabaja con editoriales extranjeras, no sé qué, y sí ha sufrido censura, pero todavía es algo con lo que podemos convivir, ¿no? O sea, no le ponen cercos policiales en su casa, que le impiden salir, no les hacen actos de repudio, que son como ya las formas más groseras del régimen de reprimir, ¿no? Sí. Sería un poco el ejemplo. Sí. Hay un detallito también, porque en Cuba hay como una especie de línea transversal que une al intelectual más, qué sé yo, más culto que pueda haber y a la persona más marginal del barrio más pobre. Porque al final esa persona como Padura y otros grandes intelectuales cubanos, para conseguir la carne de puerco tienen que lidiar con el del barrio, porque es decir, ahora mismo no hay carne de puerco. Este será un fin de año sin carne de cerdo, que es el plato tradicional de despedir el año en Cuba. Y hace que esa inteligencia de calle a veces se exprese de igual manera tanto en los sectores más marginados como en los sectores más cultos. Hay una frase que yo estoy seguro que la repite el que te vende en el mercado negro y Padura,
que es esto ni lo cambia ni lo arregla nadie. O sea, esto ni lo arregla ni lo tumba nadie. Esa sensación de frustración ante un régimen que lo controla absolutamente todo, que ha sido capaz de fabricar una sociedad civil ficticia que está hecha para responder automáticamente a sus designios. Yo fui parte, por ejemplo, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y fui parte de la Asociación Hermanos Saiz, que son las dos instituciones que reúnen a los artistas en Cuba. En los estatutos de ambas organizaciones, que son prácticamente idénticos, el artículo 2 de cada uno de los estatutos dice claramente que se le debe lealtad absoluta al partido único. Entonces no son organizaciones no gubernamentales, no son sociedad civil, son mecanismos de control que usa el régimen para controlar todos los aspectos de la sociedad. Las mujeres están agrupadas en la FMC, los homosexuales en el CNSEX, qué sé yo, todo el mundo, los raperos, la gente del hip hop, en una fundación que tiene que ver, la Agencia Cubana del Rap, que es otro mecanismo de control, y es una sociedad civil que no existe. Entonces todo el mundo sabe que hay tanto control, que hay tanta vigilancia, que no se puede confiar en nadie. Incluso de mí, que he estado haciendo tantas cosas, hay mucha gente en Cuba que dice, él debe ser del G2. El G2 es la seguridad del Estado cubana. Y uno dice, pero bueno, es decir, ¿hasta dónde llega esa sospecha del cubano? Todo el mundo sospecha de todo el mundo. Y esa frase, esto ni lo tumba, ni lo arregla nadie, es como la frustración en su estado más puro, y es algo que caracteriza tanto al intelectual más culto como al marginal más de la calle. En el auditorio hay algunas personas que somos mayores que vosotros y que tuvimos el privilegio de ver, por ejemplo, caer el muro de Berlín y el cambio de las sociedades comunistas de los llamados países satélites de Rusia. Y en esas sociedades comunistas que estaban prácticamente corruptas como las nuestras y también igualmente enfermas desde el punto de vista psicológico, había intelectuales, algunos tolerados por el régimen, otros que entraban o salían. En la República Checa había un señor que se llamaba Václav Havel, que llegó a ser presidente. En la Alemania Oriental había, se me ocurre ahora uno de los nombres, Mónica Maron, una mujer, bueno, tolerada por el régimen, pero que también se conocía perfectamente sus posiciones. Esa posición de esto no la arregla ni Dios, con perdón, pero que es la pura realidad, ni siquiera un Padura que tiene, digamos, tolerancia del régimen y una gran posición, estatura internacional, podría ponerse al frente de un movimiento que cambiara las cosas desde dentro. Bueno, porque el malestar está ahí, el hartazgo está ahí, la sensación de que este régimen está podrido de arriba abajo. No Padura, ni siquiera Silvio Rodríguez, que es, digamos, la imagen de los intelectuales, de los artistas. Pero él ya está fuera, es decir, él no está sobre el terreno. Sí, está en Cuba, está en Cuba. Yo tuve una conversación con Silvio de 70 minutos después del 11 de julio, cuando pasó lo del 11 de julio, que yo creo que no es la caída del muro de Berlín cubano, pero es la caída de la máscara del régimen. Yo creo que después del 11 de julio ellos nunca más podrán decir que tienen el apoyo de todo el pueblo, ni ninguna de esas mentiras que estuvieron diciendo durante tanto tiempo. Después del 11 de julio yo públicamente en Facebook le pedí una cita, un encuentro a Silvio Rodríguez y él accedió. Estuvimos hablando durante 70 minutos, nos entendimos en muchos aspectos, en otros nos dimos cuenta de que pertenecemos a generaciones completamente distintas, pero al final Silvio se comprometió conmigo y con mi esposa. Él también, la esposa de él también estaba en la conversación está grabada, en algún momento él la hará pública, y en esa conversación él se comprometió a hacer una llamada, me imagino que a Raúl Castro, para pedir la liberación de todos los presos políticos, de todos los presos del 11 de julio. Y estoy seguro de que hizo la llamada, estoy seguro de que lo pidió, pero no le hicieron caso. Es decir, estamos en un momento en el que ni siquiera un Silvio Rodríguez, es escuchado por el régimen. Ellos están ahora en plan complejo, en plan vamos a perder el poder. Están desesperados como niños, como el niño abusivo del aula, el que está haciendo bullying todo el tiempo, y ellos están atrincherados dentro del closet gritando, decimos perdemos el poder, y de ahí no le hacen caso a nadie, Es decir, cualquier cosa que amenace con que ellos pierdan el poder se va a convertir en un enemigo, incluso un Silvio. Una última pregunta por mi parte antes de ir al público. Biden, ¿han cambiado algo las cosas? Da la sensación de que es el continuismo de Trump, sin nada que indique que podría variar la posición, el embargo con respecto a Cuba.
Bueno, el eslogan de campaña, aunque bueno, en Cuba no hay campaña, Díaz-Canel era el único candidato que aparecía en la boleta electoral cuando fue designado presidente. Su eslogan, su frase era "somos continuidad", que es la frase más conservadora que pueda existir en un supuesto gobierno revolucionario. Yo creo que la frase de Biden es la misma, "somos continuidad". De Trump, en este caso. Es que también es complicado porque cuando se habla de Estados Unidos, a veces se pasa por alto que en Estados Unidos, o al menos en la Florida, o principalmente en la Florida, hay una comunidad de 2 millones de cubanos y cubanoamericanos. Entonces, hablar de la política de Estados Unidos hacia Cuba no es solamente hablar de los intereses de Estados Unidos, sino también de los intereses de esa comunidad. Y con esa comunidad pasan muchas cosas, pero yo creo que las dos que más pesan son, primero, que sin duda hay mucha gente que vive del conflicto, que vive de que en Cuba existe una dictadura, y en segundo lugar hay también mucho dolor. Y yo creo que la segunda es la que más pesa, a mi impresión. Yo estuve 2 meses en Estados Unidos, por distintos estados, estuve 10 días en Miami, y en ese tiempo tuve la oportunidad de hablar con varias personas del exilio. Igual me mantengo muy en contacto con gente de allá, del exilio viejo de los 60, de los plantados de los 80, y yo lo que he percibido es que va a ser muy difícil cualquier proceso de reconstrucción de Cuba, porque hay muchas víctimas muy dolidas todavía, que tienen un impacto muy fuerte además en la política de Estados Unidos. Entonces no es solamente que si Estados Unidos, que si el injerencismo, o sea, no es solo Estados Unidos, o sea, tienes una población de 2 millones en un país que ahora mismo tiene 11 millones, que tiene poder de decisión sobre un estado que tiene 28, ¿cuántos votos electorales tiene la Florida? 28, 29, y va a aumentar, creo que también. Es uno de los estados clave. Uno de los estados que decide, que históricamente ha decidido elecciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta y no hablar solamente de Estados Unidos como el gobierno de Estados Unidos. No, tienes una comunidad que se ha creado en esas dos identidades y que le preocupa lo que pasa en Cuba y tiene que poder de decisión sobre lo que pasa en Estados Unidos. Bueno, es la 1 de la tarde, si no me equivoco. ¿Hay alguna pregunta? Pedro. Buenos días. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por vuestro testimonio, por estar aquí presentes y por habernos dado una visión muy directa de lo que hay dentro de Cuba. Saco la conclusión, más o menos, o refuerzo mi convicción a propósito de lo que decís, de que las dictaduras de izquierdas, los regímenes totalitarios de izquierdas, una vez que se encaraman al poder, o diciéndose de izquierdas, porque tú has dicho que no tienen ideología y que prácticamente lo único que les interesa es el poder, pero bueno, aceptando ese tipo de descripción, lo que sí es cierto es que parece que se hacen inamovibles y es imposible sacarlas del poder. Un poco a diferencia quizá de lo que ha ocurrido con sus contrapartes, digamos, de la derecha, que mediante un referéndum o otro tipo de cosa, o muriéndose simplemente en la cama, a pesar de todo, pues terminan dando paso a otro tipo de regímenes. ¿Vosotros creéis que hay algún tipo de esperanza, no solamente para Cuba, sino para los regímenes parecidos o que están, digamos, en su propia estela ahora mismo en el continente latinoamericano? Bueno, yo soy un optimista crónico. Yo claro que soy muy optimista. Yo creo que este año 2022 va a ser importante, pero eso dependerá también de cuánto la comunidad internacional, las personas de buena voluntad en el mundo, no solo los gobiernos, me refiero a la comunidad internacional en sentido general, cuánto esté dispuesta a no mirar a otro lado, a poner sus ojos en Cuba, a que los cubanos no nos sintamos solos, porque es lo que ocurre muchas veces, esa sensación de que el régimen podría llegar a extremos y no pasa nada, Esa sensación de que no pasa nada tiene que cambiar. El régimen tiene que entender que cuando se le va la mano hay una respuesta contundente internacional. Y yo creo que esa combinación de presión, los cubanos que ya estamos dispuestos a exigir libertad, con el exilio cubano, que es bastante amplio,
en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y la comunidad internacional, yo creo que esa combinación puede cambiar las cosas. Pero hay que trabajar con mucho más compromiso en ese sentido. Yo, con respecto a esa pregunta, yo también soy muy optimista y además del optimismo creo que es una cuestión de sentido común. O sea, antes le decía Aurora, ¿no? Le decía Aurora que o sea, ningún régimen que se sustente en la violencia tiene esperanzas de vida, porque la imposición de tu punto de vista, la imposición de tu modelo, a la larga acaba destruyendo también tu propio sistema, porque es imposible que tú logres mantenerte en el tiempo violentando a tantas personas. Ahora mismo hay 800 presos políticos, habían 150 antes del 11 de julio y en detención después del 11 de julio quedan 698 personas, más otras que están en arresto domiciliario esperando condenas. Hay personas que hay 140 personas aproximadamente acusadas de sedición, que es un delito contra la seguridad del Estado, y de esas personas hay 11 que son menores de 18 años, acusadas de sedición, y les están pidiendo condenas hasta 30 años. Entonces, y todavía faltan juicios militares, que puede incluir hasta pena de muerte. Nadie sabe. Entonces, ciertamente, eso genera por parte de la población una idea también de abandono, ¿no? de soledad muy grande. El otro día yo discutía con una muchacha que es boliviana y ella me decía, no, pero es que en Cuba hay que hacer más y tiene que haber un líder. Yo le decía, mira, ya al pueblo cubano no se le puede pedir más nada. El pueblo cubano se trepa en los árboles para hacer cola. Eso pasaba en la esquina de mi casa y yo vivo en Miramar, que eso es como Salamanca en Cuba. O sea, es de los barrios más exclusivos dentro de Cuba. No era una mansión ni nada de eso, era un edificio, pero era un barrio bastante exclusivo. Y venía gente de otras provincias a hacer las colas en medio de la pandemia y para que las patrullas no se lo llevaran, se trepaban a los árboles y ahí pasaban horas y horas para hacer la cola, para llegar a un mercado donde no sabían qué iban a comprar. Porque tú no sabías cuando te tocaba a ti tu turno qué te ibas a encontrar. Probablemente llegabas y se había acabado todo. Entonces, esa es la realidad de Cuba. Por poner un ejemplo de miles de cosas que se pasan a diario. Y es imposible que después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, de los fusilamientos, de las masacres, de los exilios, de los destierros, o sea, de tantas cosas, del 11 de julio, tú le sigas pidiendo más a la gente. No, no, no. O sea, ahí la gente está tratando de luchar su medicamento, su pan, y bastante que pasó el 11 de julio. Y lamentablemente pasó eso. Hay montones de madres, montones de familias con sus hijos presos y no pasa nada. El régimen puede decir perfectamente 25, 30 años, 35 años, pena de muerte, fusilar, y no pasa nada. Sigue llegando a Naciones Unidas, el Estado de Cuba, bienvenido al Estado. Entonces, o sea, ¿hasta cuándo? Sí. ¿Hasta cuándo también la gente siente que para qué más? Porque es un pueblo desarmado en una isla que no hay para dónde coger. No hay que tú vas, bueno, estás en Venezuela, vas para Colombia. No, en Cuba no hay para dónde agarrar. Ahí es, o te tiras al mar, o no sé qué, o abres un hueco y te escondes. Entonces, ¿os sentís abandonados por Europa? Sí, totalmente, totalmente, sin discusión. Y lo otro, no se puede seguir aceptando por parte del régimen cubano el guarabautismo, que es una técnica soviética. Es decir, cada vez que se le dice ustedes violan los derechos humanos, ¿cuál es la respuesta del canciller? En Estados Unidos. En Estados Unidos, en México, en Colombia, es decir, what about? Es decir, el guarabautismo que usa el régimen cubano para excusarse, para justificarse, no se puede seguir permitiendo, es inmoral. Es decir, no me importa si en otros países se violan los derechos humanos, tú no los puedes violar. Es decir, estamos hablando de ti, estamos hablando de lo que ocurre en tu país. Entonces, es inmoral que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla siga utilizando el guarabautismo y la excusa eterna del embargo para justificar el crimen que se está cometiendo en Cuba. Aquí es el y tú más.
Yo con eso siempre pongo un ejemplo muy claro, porque yo una vez a la semana tengo un programa en YouTube que hablo dentro de una plataforma que se llama 23 y Fly, y hablo con gente que va al programa, que se sube, no sé qué, y siempre se sube gente que dice, bueno, pero en México, bueno, pero en tal lugar, y yo siempre pongo un ejemplo muy básico, porque a veces la gente tiene que ir a lo cotidiano para entender de qué estamos hablando, y les digo, cuando tú tienes una gotera en tu casa, tú dejas de arreglarla, porque en la casa del vecino de al lado hay una grieta más grande en la pared, no, tú te encargas de tu gotera, tú solucionas tu gotera, y si puedes ayudar al vecino de alguna manera, si puedes solidarizarte, te solidariza. Pero si tú no arreglas esa gotera, en el día de mañana se te viene el techo abajo. Y lo mismo pasa con tu salud. Tú no dejas de ir al médico por tener un dolor de muela, porque hay personas con cáncer. Y dices, ay, bueno, pues hay personas que están muriendo de cáncer, pues yo me quedo con mi dolor de muela. No, usted va al médico y se atiende su dolor de muela, porque es tu dolor de muela, es tu gotera, y esas cosas tú les tienes que prestar atención. Y lo mismo con Cuba, o sea, son mis problemas, no tiene ningún sentido ponerlos a competir, porque no son las olimpiadas de los problemas ni las olimpiadas de las violaciones de los derechos humanos. O sea, cada país tiene que encargarse de sus problemas. Y en el caso de Cuba, por lo menos en México, sí, hay 2000 fosas comunes, una realidad terrible, siniestra, espantosa, pero por lo menos la gente puede organizarse un poquito, por lo menos un poquito, con riesgos, con peligro, no sé qué, pero puede organizarse. En Cuba ni eso. O sea, no podemos reunirnos porque te ponen una patrulla bajo la casa y no puedes salir. O sea, ni siquiera puedo ir a casa Junior a reunirme. Ni llamarlo por teléfono porque te cortas el internet. Sí, te cortan el teléfono, te cortan el internet. Es imposible. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Dos. Sí, vamos a ver. Hay un asunto que cuando a Cuba se le pone frente a su incumplimiento en tema de derechos humanos y demás, enseguida, esto que has llamado tú, ¿cómo lo has llamado? Guarabautismo. Eso. Bueno, pero que es intentar que los cubanos se sientan molestos por lo que también habéis llamado el injerencismo. Sí, claro, se están ingiriendo, no, oiga, perdone. Eso lo vivimos aquí. Cuando Franco hacía consejos de guerra, cuando pedía penas de muerte, decían, bueno, pero en África Central han fusilado ayer a 22. Bueno, sí, pero cuando a España le exigen, no la están degradando, la están exaltando. Es mucho más grave que pase eso en España que en Centroáfrica. Y si eso que está pasando en España pasara en Suecia, sería todavía más grave. Es decir, cuando a un país se le exige, se le está honrando. Es una honra para Cuba que a Cuba le exijan respeto a los derechos humanos, que no la den por perdida. Eso es algo que los cubanos deben apreciar como algo valioso. Se espera más de Cuba. Cuba tiene, digamos, a Cuba se le puede exigir más porque es un país más civilizado, porque es un país, etcétera. Entonces, o sea, hay que crear ese ambiente para que no le sirva al régimen en México y tal. Bueno, en México iba a decir su puta madre, se acabó la cuestión. Vamos a lo nuestro, a la gotera nuestra. Pero yo quería hacer todavía dos preguntas después de esta observación. Una, a nuestro amigo Junior. Que me cuente una cosa que yo le oí contar el otro día en otro sitio, en sus interrogatorios, porque me pareció que ahí hay un hilo de esperanza. Cuando uno de los que le interroga en un momento determinado, que le está interrogando todas las semanas, le dice, pero usted no tendrá mal concepto de mí o algo así. Cuando los funcionarios del régimen se preocupan por la idea que un opositor puede tener de ellos, pensando detrás de eso, que a lo mejor esto da la vuelta y este tío que estoy interrogando resulta que luego está arriba del todo y me va a buscar las vueltas. Y la otra cosa es, ¿cuáles fueron las 3 condiciones que puso Obama cuando su famoso acercamiento a Cuba? Bueno, voy a hablar un poco de lo primero. Sí, en estos interrogatorios el interrogador estaba muy preocupado por si yo escribía un guión o una obra de teatro en el futuro sobre toda esa historia, ¿no? Es decir, él estaba pensando en la vida de los otros, en una película como esa, como La vida de los otros. Y en un momento determinado me preguntó, ¿cómo va quedando mi personaje?
Es decir, ¿cómo va quedando mi personaje? A ver, tengo que ser honesto. Es decir, hay varios departamentos de la seguridad. A mí me pusieron a uno de los más preparados. Es decir, quien me pusieron a mí estudió fuera de Cuba, estudió en Europa. Es decir, ellos tienen diferentes interrogadores para diferentes ciudadanos, ¿no? El que me pusieron a mí se esforzaba por parecer amable, aunque me dijera las cosas más terribles. La última vez que me interrogó me dijo, no, tú vas para el Combinado del Este, que es una cárcel que hay en Cuba. Y me la describió. Me dijo, cuando entras te queda aquí el comedor de los oficiales, acá te queda el pabellón donde te puede visitar tu esposa, después viene el primer bloque, tú no vas para ahí, tú vas para el segundo. Estarás ahí unos 20, 27 años. Es decir, todo en un tono muy amable. Pero era la forma, ¿no?, en que me lo decía. Yo estoy convencido de que hay cosas que sí pueden lograr el cambio. Para mí, la Unión Soviética no se desplomó por la perestroika, se desplomó por la glasnost. Y cuando en Cuba se intentó hacer reformas, en la última parte de Fidel, sobre todo en la parte de Raúl, ellos estaban convencidos de que para salvar la economía tenían que hacer una perestroika sin glasnost. O sea, el gran peligro era la glasnost. Y yo estoy convencido de que la diferencia en Cuba puede ser transparencia. Los periodistas cuando se reúnen, hace poco hubo una reunión de periodistas con Díaz-Canel y ellos, todo el mundo se paraba y decía transparencia, transparencia. Lo vienen diciendo hace 62 años, el régimen no les va a permitir la transparencia porque sabe que eso destruye el sistema, porque es un sistema construido sobre la falta de transparencia, sobre ocultar cosas, sobre lo turbio, sobre lo opaco, sobre lo gris, donde evitan el negro. Es decir, ellos no quieren llegar, el quinquenio gris, que fue una época muy terrible, con mucha censura, con de todo, no se llamó quinquenio negro, se llamó quinquenio gris. Entonces ellos se han especializado en 62 años en la tortura de la gota de agua. Siempre quieren mantenerse en esa zona donde siempre puede ser peor. Miren lo que pasa aquí, miren lo que pasa allá. Hay que romper esa cosa turbia, esa cosa gris en la que ellos se quieren mantener. Lo que puede destruir realmente ese régimen dictatorial es la transparencia. Con respecto, yo no sé específicamente cuáles fueron esas tres condiciones. Sí recuerdo que se hablaba del tema de plebiscito y que Obama quería para Cuba algo similar a Myanmar, ¿no? Lo de la experiencia de... Hay algo que se ha estado repitiendo con respecto al embargo y ha sido, bueno, no sé si será a lo que se refiere. Los presos políticos. En los ese presos momento, políticos y presos elecciones políticos libres que salieron como parte de las negociaciones con Obama, se sacaron varios presos políticos de la cárcel, la cifra de presos políticos bajó, pero yo realmente después de la visita de Obama en Cuba, yo me di cuenta de que eso se iba a ir a pique por completo. Y recuerdo, siempre pongo el ejemplo, porque además yo estuve en medios estatales trabajando y desde el primer año de la carrera tú pasas por distintos medios estatales. Y recuerdo que cuando Obama terminó su discurso a la sociedad civil en el Gran Teatro de La Habana, o sea, todo el mundo se paró a aplaudirlo y no sé qué, y enseguida las cámaras de la televisión, que eran las que estaban transmitiendo eso, enfocaron a Raúl Castro y subieron la Guantanamera o alguna cosa parecida. Ahí está el video en YouTube, que pueden ver ese movimiento que quitaron por completo las ovaciones de la gente que estaba ahí. Y por supuesto en la sociedad civil había emprendedores, no sé qué, había incluso gente de la disidencia, que fue algo que logró Obama, pero por cada 4 personas había uno de la seguridad. Eso estaba también ahí súper controlado. Y cuando salen los periodistas acreditados de la prensa estatal a hablar, empezaron, no podemos olvidar Girón y Estados Unidos nos ha intentado todo el tiempo dominar y no sé qué. Yo dije, ya, final de esto. Yo dije, ya, punto final de las negociaciones, el proceso, ya esto se acabó aquí, porque todo el tiempo la prensa ha sido controlada por el partido. Y cuando digo controlada no es que metafóricamente hablando, no, es que había un funcionario del partido en cada órgano de prensa que filtraba todas las informaciones y que si de pronto había una persona que le caía mal, tú tenías que quitar esa fuente del trabajo, así fuera la fuente, a él le caía mal y esa fuente no podía ir, y te ponían en la redacción orientaciones del departamento ideológico a la prensa, por punto, y tú tenías que seguir esas orientaciones. Y yo, por ejemplo, que estaba en la redacción internacional de la revista Bohemia, 2 veces al año como mínimo tenía que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí nos decían a los periodistas de las redacciones internacionales cuáles eran las posiciones de Cuba con respecto a tales conflictos, con respecto a tal país, con respecto a,
y eso es lo que teníamos que seguir porque éramos como sedes diplomáticas del Ministerio de Relaciones Exteriores. O sea, la prensa en Cuba, cuando tú quieres saber por dónde van los tiros, busca la prensa, porque al final eso es lo que piensa el gobierno y eso es la posición que quiere promover. Y el discurso fue un parteaguas a lo que venía antes, tenemos que reconciliarnos porque basta ya y no sé qué, y los cubanos, y de pronto no, porque nos invadieron, porque nos hicieron, y ahí se desgració las negociaciones. Queda, nada, son la 1:15 pasadas. Lo siento, Georgina, pero no va a poder ser porque entonces, si no, nos comemos la sesión siguiente, que es la de Nicaragua. Ha sido... Muy similar. Va a ser un poco déjà vu, pero bueno, vamos a ello. Un estudiante aplicado. Muchas gracias a vosotros dos y gracias también a la Asociación de Periodistas Europeos porque realmente hemos aprendido, creo todos, muchísimo. Un acierto teneros. Una cosita nada más que... Pero un minuto. No, menos de un minuto. Es que nos matan si no. Díaz-Canel debe estar muy pendiente de esto porque en las últimas declaraciones que hizo, sin mencionar mi nombre, decía... no entiendo cómo los periodistas españoles le caen atrás a Junior ofreciéndole sus micrófonos y sus cámaras para que siga haciendo su obra de teatro. O sea que eso muestra realmente lo preocupados que están por el interés de la prensa en España con respecto a lo que pasa en Cuba. Una vez más, repito, yo creo que esa transparencia puede hacer que las cosas cambien. Ojalá. Ojalá.